Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En esta noche es un privilegio poder estar aquí, amén. Gracias al Señor. Vamos a finalizar el estudio de la vida de Pablo, lo que es el liderazgo, pero de igual forma cada mes se va a hablar de liderazgo, hermanos. Pero esta era una historia tan increíble, tan cierta, una historia real, el cual los hijos del Señor creemos y el cual aprendemos de ella, amén. Hoy vamos, hermanos, a terminar con el tema: el propósito del Señor se cumplió en el líder Pablo, amén. Ese es el tema para hoy, hermanos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 28, versículo 11 en adelante. Hechos, capítulo 28, versículo 11 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Yo voy a leer para ustedes. Dice su palabra: pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar nuevamente aquí en tu casa de oración. Gracias, Padre. Aprovechamos también de igual forma porque permitiste que nuestro hermano llegara a tu presencia, Señor. Ese liderazgo que él tuvo, Padre, pues ya se cumplió el propósito de que un día íbamos a estar cara a cara, Señor, y él ya lo está, Padre. Gracias por ello. Un líder que para muchos fue ejemplo, Señor, y del cual muchos han aprendido. Esto es el todo, Señor, del creyente. Esto es el todo de cada uno de nosotros. Poder obedecerte hasta el final, Señor. Poder servirte hasta el final, Padre. Gracias te damos, Señor, por ello, y porque hay personas que son conscientes, Señor, y saben que es necesario estar aquí, Padre. Gracias por ello, Señor. Toma el control de todo ello, y que todo lo que se hable, Señor, sea por tu santa voluntad, y toda la gloria sea para ti, Padre. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Vamos avanzando, hermanos, y nos habíamos quedado en ese puntito donde Pablo tomó el control de todo lo que se avecinaba en esa tormenta. Amén. Pablo, hermanos, fue un líder muy ejemplar. Pablo tuvo esa dicha de que siempre estaba con el Señor, a base de ser un líder que más se notaba en momentos de crisis. Y no solo ahí, hermanos, sino en momentos de mucha agonía. Aprendimos de él cómo se pudo ganar la confianza cuando lo consideraban un donadie, cuando lo consideraban prácticamente un prisionero que no servía para nada. Aprendimos de él cómo se puede hablar con autoridad, hermanos, cómo se puede exhortar y a través de la exhortación animar a muchos de los creyentes. Aprendimos de él cómo poder tomar el control y sobre todo dar gracias al Señor por ello. Pero también entró un personaje en el segundo sábado, recuerdan, de Nehemías, como un líder amó la casa del Señor y reconstruyó los muros de Jerusalén, todo bajo el propósito del Señor.
Y es ahí donde aprendemos, hermanos, que cuando Dios tiene un propósito para cada líder, en cualquier momento se cumple. Amén. El propósito de Pablo, hermanos, desde un principio era poder llegar a Roma a predicar el evangelio del Señor, llevar a la salvación a muchos. Y no solo eso, Pablo tenía en su corazón y mente servir al Señor hasta la muerte. Recordamos el profeta cuando le dijo que si iba ahí lo iban a atar. Y sorpresivamente la respuesta de Pablo fue: no estoy dispuesto a solo ser atado, sino, dijo, a morir por el Señor Jesucristo. 3 meses habían pasado en el naufragio y todo lo que se miraba en aquella nave, el cual muchos de ellos se enfermaban, muchos no comían, hermanos, a través de los problemas que causó. Si no, fíjese ahorita cuántos están en casa por una simple tormenta. Amén. ¿Qué pasa? Un huracán. Cuando vemos algo de mayor magnitud, hermanos, vemos, y lo dije desde un principio, ahí es donde se conoce el líder, en esos momentos de crisis. Amén. En esos momentos donde podemos demostrar, hermanos, ser ejemplo para otros. También pensaba, hermanos, a través del culto de ayer, el hermano Luis predicaba la palabra del Señor, y en mi corazón estaba el propósito del hermano, se cumplió. Qué increíble, hermanos, cómo él pudo llegar a tener momentos de agonía. Pero me comentaba David que antes de morir él le dijo a David: qué increíble este camino, dice. El hermano le dijo a David: hijo, le dice, estos momentos de agonía no se compararon al liderazgo que tuve y las bendiciones del Señor. Amén. Es algo increíble, hermano, poder pasar de una agonía tan grande a una gloria eterna. Esa es parte del liderazgo, hermano, ver esto. Pablo sabía que iba a morir ahí en Roma, pero sobre todo ello estaba dispuesto a morir. 3 meses estuvieron, dice la palabra del Señor, para que el propósito de él se cumpliera. Esta nave alejandrina, hermanos, es igual a la que fue destruida, donde prácticamente todos los que salieron vivos de ahí, ninguna muerte, hermanos, porque fue una profecía del Señor. Esos mismos iban a ir en esta otra nave y poder llegar a Roma. Esa fue promesa del Señor. Y les comentaba anteriormente que eran naves que transportaban grano de Egipto a Roma, unas naves extremadamente grandes, unos barcos grandes. Pero aquí menciona, hermanos, y dice que la nave tenía por enseña a Cástor y Pólux. El hermano Luis lo decía, que eran hermanos, estaba en lo cierto, eran unos gemelos, que según la tradición judía eran hijos de Zeus. Prácticamente no se sabe, pero sí posiblemente, hermanos, había una imagen de estos dos hombres en la parte proa del barco, o sea, una insignia, que según los eruditos, hermanos, y muchos, y un comentarista muy reconocido, J. Vernon McGee, dijo prácticamente que estos de la mitología griega protegían a todos los marineros. Y según todos los barcos de Alejandría tenían esta enseña. Amén. Es como las iglesias, hermano. Hoy en día la iglesia tiene una enseña. Y esa enseña es el personaje de nuestro Señor Jesucristo. Nos cuida, nos guarda, nos protege, nos bendice, nos da prácticamente todo, hermano. No importa el barco. Esta iglesia es un barco. La iglesia de Cabañas es otro barco, pero todos vamos al mismo destino. Y todos, hermanos, tenemos una simple enseña y un grande poder que es el mismo Señor. Estos hombres no estaban presentes, sino que estaban como una insignia. Es una historia muy reconocida, pero de igual forma no vamos a hablar de ella. Pablo dice que estaba ahí. Lucas, llegado, dice Lucas, a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Siracusa, hermano, era la ciudad importante en la isla de Cilicia.
Pablo estableció allí una iglesia durante los 3 días. Según los manuscritos antiguos, hermanos, ¿qué líder era este que estableció una iglesia en 3 días? ¿Puede creerlo? ¿Qué influencia tenía este líder que prácticamente predicaba la palabra del Señor y ya tenía una iglesia en tan pocos días? Ya la gente confiaba en él. Mirábamos que lo que él habló en el barco sucedió, nadie murió. Luego, hermanos, lo picó una serpiente no inofensiva, sino venenosa, y de igual forma sobrevive. ¿Qué tipo de líder era este que tenía establecida una iglesia ahí? Prácticamente la palabra del Señor lo dice. Llegaron a esa ciudad, dice, y estuvieron allí 3 días. De allí, dice, costeando alrededor, el versículo 13, llegamos a Regio, dice. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Regio, hermanos, era un muelle. Ellos embarcaron allí y se detuvieron allí. Después del muelle fueron a Puteoli. La palabra Puteoli, hermanos, era prácticamente una bahía pequeña que hoy es conocida como Pozzuoli y está ubicada en Nápoles. Este era el principal puerto de Roma y el más importante, y era el puerto que más utilizaban las naves. Todo eso recorrió Pablo, hermanos. Increíble, ¿no? De Jerusalén a Italia, en barco, a pie, no habían carros, hermano. Solamente iba guiado por el Señor. Pero, ¿qué es lo que podemos aprender durante toda la vida de Pablo? Un líder que se dejó guiar por el Señor. Eso es todo, hermano. Un líder que se dejó tocar por el Señor en cuanto a poder darle la sabiduría y el entendimiento necesario para poder predicar, para poder, hermanos, tener y persuadir. Las hermanas recuerdan que hablaba de la diosa Diana, ¿no? Lo recuerdan que Pablo hablaba del camino, ¿recuerdan? Y Pablo peleaba contra aquellos que enseñaban falsa doctrina. Y me persuade, dice, y le insinúan la palabra del Señor. Ese es un líder, hermano. Ese es un líder que viene peleando desde hace mucho, pero que el propósito se cumplió, hermanos. No importa cómo, no importa a qué edad llegaría Pablo o a qué edad moriría, pero el propósito de él se cumplió. Y el propósito de los líderes de esta iglesia se va a cumplir. Pero ahora una pregunta importante: ¿cuál es su propósito en el Señor? ¿Cuál es? ¿Qué siente usted que sea su propósito en el Señor? El único propósito de un creyente, hermanos, es servir al Señor. Es obedecer al Señor. Es parte de este camino. Miraba hace poco, hermanos, en un programa, y como título decía: Dios no existe. Solo necesito comentarios de creyentes, porque los comentarios de los ateos no me interesan, no me importa, pero necesito a alguien que me pueda convencer de que Dios existe. Y leí un montón de comentarios, hermanos, y nadie había llegado a la conclusión, pero en uno de ellos leí un comentario tan agradable, hermanos, que sencillamente, sin explicar de dónde vino el Señor, de dónde pudo venir, si era hombre o mujer, tantas preguntas que se hace el mundo hoy, ella le dijo: en el gran juicio del trono blanco vas a creer. Es todo. No importa si no cree en el Señor. ¿Le han preguntado alguna vez: demostrame que Jesús existe? O si lo ven, hermanos, enfermo, ¿dónde está tu Dios? Y empieza el mundo a hacer preguntas. El propósito suyo es defender la palabra del Señor. El propósito suyo es convencer de que hay un Dios, hermano, que le va a guiar a la única meta, que es llegar a la gloria.
ese propósito importante, hermanos, que estamos ignorando. Ese propósito que muchas veces dejamos de lado y seguimos. Y cuando vamos más adelante queremos ya regresar y no podemos. A veces, hermanos, la Biblia puede ser tan suave, pero como a veces puede ser tan dura. A veces puede ser muy amorosa, hermano, pero a veces puede cortar. Eso es algo real, lo hemos visto. Una palabra le puede traspasar su corazón. Si no es el dicho que se tiene, las palabras duelen más. Y más la Biblia. Más la Biblia que conoce cada hombre y cada mujer que está aquí. Cada niño. Porque es la voz del Señor, hermano. Pero vemos cómo hemos ignorado, hermano. Podemos acobardarnos muchas veces y decir: Padre, no puedo más. No puedo, no sé qué hacer, no siento amor en los hermanos. Mire que escuchaba un comentario hace poco y me partió el corazón, pero dije: Señor, es tu propósito. Una persona diciendo que no se sentía amada en la iglesia. Pero el propósito es que venimos a sentirnos amados por el Señor, no por usted ni por mí. Pero esos comentarios duelen, ¿sabe por qué, hermano? Porque se están cobardando y así van para atrás. ¿Sí o no? Es real, hermano. Retroceden muchas veces, que eso se ha visto muy a menudo, hermano. Tal vez usted ha pasado muchas cosas, pero una de las cosas que más impactó mi vida fue cómo pudieron, hermanos, hacerme muchas cosas cuando yo asistía a la Pentecostal. Cómo, hermanos, me humillaron, cómo me desecharon, hermanos. Sencillamente hay personas que conocen esa historia, no están aquí presentes. Estaba tan débil, hermanos. Estaba débil, porque el creyente es débil. No hay ni un creyente fuerte en sí, solamente cuando se está en el Señor de corazón. Pero a base de esas cosas uno se debilita, hermano. Y hablo en general, hermanos. Me postré un día al Señor y le dije: Padre, ¿qué propósito tengo yo? Estoy aquí, me quiero salir, pero no puedo. ¿Qué propósito? Ahí está el hermano Luis, yo le hacía preguntas. Está el hermano Jorge, la hermana Cecilia también muchas veces. Y ellos nunca me dijeron: sálgase de esa iglesia. No. Nunca dijeron eso, hermano. Yo quería sentir el propósito del Señor en mi vida. Y hubo alguien, ya falleció él, pero era un misionero. Llegó ese día a la iglesia. El propósito suyo, hermanos, me dijo, es obedecer al Señor. Y me dolió tanto, hermano, ¿sabe por qué? Porque yo no lo estaba obedeciendo. No quería ser amado por las demás personas. Eso es lo que piensa uno. Pero al final es la obediencia al Señor. Al final, hermano, la obediencia al Señor le va a llevar a ignorar muchas cosas de lado. Cuando sus ojos están puestos en el Señor, hermano, lo demás no importa. Pase un momento de agonía, hermanos, este lugar es el indicado para pasar esa agonía. Este lugar, hermanos, es el indicado para poder decirle al Señor: Padre, quiero cumplir mi propósito en ti. En el momento, hermanos, les dije que usted acepta al Señor, nace un líder. Depende de usted si lo desarrolla o no. Pero hay un líder ahí, hermanos. Hay un líder que se tiene que ganar la confianza de la congregación. No solo con 5, sino con todos, hermanos. Ahí hay un líder, hermanos, que tiene que hablar con autoridad y no importa quién sea. Ahí hay un líder, hermanos, que tiene que exhortar y animar. Pero hemos fallado.
Ahí hay un líder, hermanos, que tiene que tomar el control de todo lo que está pasando aquí. Es fácil decir, solo el grupo que está aquí nos podemos ir al cielo, amén. Es fácil, hermano. Pero queremos que todos estemos en el mismo barco, hermanos. Y que nadie se ahogue en el mundo. Si no, las caras que usted conoce pronto las verá allá afuera. Y costará volverlas a traer. Cuando hay líderes, hermanos, que cumplen ciertos requisitos que hemos visto como Pablo, esos líderes permanecen aquí aunque estén débiles. No hay que dejar escapar, hermanos, esos líderes. Muchos se querían matar, pero tan solo Pablo les predicaba al Señor y ya recobraban ánimo. Amén. Ya lo vimos. Volvieron a cobrar ánimo, volvieron a comer. No porque Pablo les dijo coman, no, sino porque todo lo que el Señor había dicho se estaba cumpliendo, hermano. Todo lo que el Señor nos enseña en su palabra tenemos que enseñarlo. Qué gran viaje. Pablo sabía que era el último viaje de su vida. Pablo sabía, hermanos, que la carrera de él acababa. Nosotros no sabemos cuándo acabará esa carrera, pero hay que estar preparados. Nosotros no sabemos, hermanos, cuándo el Señor viene, pero es mejor que nos encuentre bien aprobados. Qué increíble este libro, el cual ha mostrado muchos, bueno, dice hechos, son actos que pasaron y que fueron una gran enseñanza. Y cómo alguien apegado a Pablo pudo escribir una carta tan tremenda, hermanos, que fue Lucas, de poder verlo de una manera diferente. Pablo había construido ahí una iglesia. Cuando hablo de construir no es física, sino espiritual. Costeando a los alrededores llegaron al puerto más importante. Mira el versículo 14, Hechos 28:14. Dice su palabra, donde habiendo hallado, ¿qué dice allí, hermanos? Habían hermanos ahí. ¿Cómo es posible que habían hermanos ahí? Cuando el propósito del Señor, hermanos, está en una persona, tendrá medios para que esa persona pueda suplantar y pueda animarse. Nosotros nos animamos cuando hay muchas personas aquí gozando y alabando al Señor, amén. Cuando hay 5 hermanos, la voz es poca. Cuando hay muchos, la voz es mucha. Y todos a una voz cantamos al Señor. Dice, hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego dice, fuimos a Roma. 7 días que Pablo estuvo con ellos, también de igual forma le dieron dormida, comida. Y no solo a él, eran 276 personas. Amén. ¿Por medio de quién? Por medio de Pablo, por medio de Lucas y por medio de Aristarco. ¿De dónde? Dice el 15, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. Foro de Apio, hermanos, es una población mercantil. Según Roma, vendía objetos de idolatría. Lo que miramos con la diosa Diana, objetos de idolatría, figuras. Y las 3 tabernas, dice, punto de descanso donde descansaban aquellas personas las cuales eran perseguidas. Y al verlos, dice Pablo, mire esas palabras, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró ¿qué? Aliento. Cobró aliento, hermano. Pablo, no crea que él estaba al 100%, él iba cansado, hermano. Él iba sediento. Él estaba muy agotado, incluso enfermo. Pero él cobró aliento cuando miró muchos hermanos ahí. ¿Sabe por qué? Una iglesia fuerte, hermanos.
Una iglesia fuerte con miembros que son columnas fuertes, no es derribada tan fácilmente, siempre y cuando el fundamento sea el Señor. Nadie puede poner otro fundamento, solo es el Señor. Esas columnas eran ellos que iban, hermano. El versículo 16 nos da el propósito más grande que se cumplió. Dice, cuando llegamos ¿a dónde? A Roma. El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo, dice, se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Mire qué increíble. ¿Sabe quién era ese centurión? ¿Se acuerdan? Julio. Un centurión llamado Julio que entrega a los demás, a todos los que estaban ahí del grupo militar, pero dice, a Pablo se le permitió vivir aparte. El Señor halló gracia en él y le puso un soldado que le custodiase. Pero mire que allí no acaba la historia, amén, ¿verdad que no? Si usted lee el encabezado del siguiente perfecto testimonio de Pablo, dice, Pablo predica en Roma. Compartir la palabra del Señor, hermanos, no está de más. Podemos ir a muchos lugares, pero compartir la palabra, hermanos, es lo más importante para un líder. Es lo más importante para una persona. Dice el versículo 17, Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo, dice, convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, dice, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, ¿recuerdan otra historia donde los judíos se oponían a que soltaran un inocente? ¿Se acuerdan, hermanos? Al mismo Señor. El mismo pueblo, hermanos, desanimaba a sus mismos hermanos. Entonces vemos lo siguiente. Yo, hermanos, dice, no he hecho nada, dice. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, a Nerón en ese entonces. No porque tenga de qué acusar a mi nación, dice. Así por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles, dice, ¿acerca de quién, hermano? Acerca de Jesús. El Señor fue el que guió a Pablo hasta ahí, tenía que hablar de él, cómo lo había llevado con vida, tanto por la ley de Moisés, dice, como los profetas. Y algunos, dice, miren lo importante aquí, hermano, algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¿En qué grupo está usted? Y hablo de la palabra que se predica aquí. Hay personas, hermanos, que han llegado al punto de no creer lo que se predica aquí. Hay hermanos que han llegado al punto de dudar de la palabra del Señor. Escogen un versículo, hermano, pequeño y quieren controversia con otros. Y así sucesivamente. Y viene un problema grande donde el cual ya no creen más.
La mucha ciencia y estudio, dice Eclesiastés, es vanidad. Ver, hermanos, métodos de los cuales queremos ver cosas. Pablo no, hermanos, sencillamente los persuadía acerca de Jesús. Sencillamente la tarea y la misión de cada uno de nosotros es predicar acerca del Señor Jesús. Eso es todo, hermano. Ese es el propósito del creyente: obedecer al Señor y dar testimonio del Señor. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, el versículo 25, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues, dice, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo, dice, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, hermanos, donde lo custodiaba ese guardia, y recibía a todos los que a él venían. Y lo último, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nadie, hermanos, pudo parar el mensaje del Señor Jesús. Nadie. Julio permitió que esto pasara, y de los muchos que iban ahí, hermanos, unos creían en el Señor Jesús y otros no creían en el Señor Jesús. Vemos la historia, y aquí no termina, hermanos. Lea Romanos. Todo lo que pasó Pablo en Roma. No sabemos cuándo murió, de qué forma. Muchos han dicho decapitado, pero si la Biblia no lo dice. Pero de algo estamos seguros: murió en el Señor. El propósito de liderazgo de nosotros, hermanos, se cumple tan sencillamente, hermanos, en la obediencia. Amén. Un líder, hermanos, se gana la confianza. Un líder habla con autoridad. Un líder, hermanos, anima y exhorta a los creyentes. Un líder toma el control de todo, hermanos. Y después, como recompensa, el propósito se cumplirá en su vida. Pero ¿cuál es su propósito? Busque el propósito en su vida, aparte de obedecer al Señor. ¿Cuál es el ministerio en su vida? Si solo puede orar, hermanos, hágalo todo para el Señor y de buenas maneras. Si solo puede recoger ofrenda, hermanos, hágalo de corazón y para el Señor. Si solo puede decorar, muchas veces hágalo para el Señor. Si solo puede asear o si puede estar en la puerta ya o podemos estar en el data, hagámoslo para el Señor siempre, hermano. Ante todo, obediencia al Señor. Un estudio, hermanos, que nos ha enseñado mucho acerca de muchos principios que hemos dejado de poner en práctica, de muchas cosas de la iglesia decaído, hermanos, en un desánimo. Y no es por personas, hermano, sino que Nehemías lo declaraba: por el pecado que hemos cometido contra ti. El pecado, hermanos, es algo potente. Hay que entender, hermanos, que después de nuestro Señor, el más poderoso es Satanás. Y hay que saber, hermanos, que con nuestra propia fuerza no vamos a lograr poder cumplir al Señor a cabalidad si estamos
siendo tentados o seducidos por él. Si no, hermanos, llegaremos al punto donde nos vamos a tirar del barco y nos vamos a ahogar en el mundo. O si no, seremos como esos hermanos que confiaron y permanecieron hasta el final. Eso es todo, hermano. Eso es todo, amén. Eso es todo, hermano. Miremos con agrado la casa del Señor. Miremos con humildad la casa del Señor. Ahorita, hermanos, vamos a ir a descansar, pero ¿qué nos da un propósito o una seguridad de que mañana vamos a amanecer? No hay parte en la Biblia donde le diga cuántos años va a existir usted a cabalidad. No hay, hermano. Lo único que menciona la Biblia es que el Señor viene y es inminente. O muere en el Señor o se va con el Señor. Pero llévese 5 principios, hermano, para que sea un líder a cabalidad. Amén. Lléveselos. No por mí, sino por el Señor, porque Él lo enseñó en su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite poder estar una vez más aquí. Gracias por todo lo que se hace, Señor, por el tan mínimo, Padre, privilegio. E incluso poder trapear y barrer, Señor, es algo grande para ti, Padre. Gracias por esos privilegios, Señor, que son efectuados y hechos para ti, Padre. Gracias por todas estas cosas que nos has enseñado, la promesa en tu palabra, que sea como sea, tú cumplirás el propósito en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos has mantenido firmes en tu barco, Padre. Gracias porque has puesto líderes que animan y no líderes, Señor, que destruyen, Padre. Gracias porque has puesto hermanos y hermanas dispuestos a adorarte, a glorificarte, Señor, y aún incluso a tener un privilegio y hacerlo de corazón, Padre. Gracias por ello, Señor. Tu palabra nos enseña que pueden haber 2 en una mesa, Padre, pero uno es falso, Señor. Tu palabra nos ha enseñado muchas veces, Señor, que en apariencia, Padre, podemos adorarte, podemos tener el mayor liderazgo, pero con los actos, Señor, podemos negarte. Gracias porque nos enseñas en tu palabra y nos sigues enseñando cada día, Señor. Gracias por las personas que se han convertido diariamente en otras iglesias, Señor, y han tomado esa decisión. Gracias porque van reconociendo que la única esperanza, Padre, eres tú. Que el único aliento a la vida eterna, Padre, eres tú, Señor. Gracias porque la iglesia ha sido bendecida, Señor. Porque la iglesia, Señor, ha sido protegida por muchas cosas malas, Señor. Todo eso, Señor, porque hay líderes que están orando sinceramente, Padre. Porque hay líderes, Señor, que te sirven de corazón y ellos son las columnas que llevan en oración todos los miembros, Padre. Para un día, Señor, en el grupo poder estar todos y no unos cuantos, Padre. Gracias, Señor, por este enorme ministerio y esta gran, Señor, oportunidad de poder tener un templo donde servirte, Señor. Gracias, Padre, otros no tienen esa dicha, pero aún así te sirven de corazón, Señor. Gracias por los ancianos, Señor, que posiblemente, Señor, ya estén en sus últimos minutos o años de carrera. Llévalos contigo, Señor, y ahí iremos nosotros, Padre. Pero sobre todo que disfruten de lo agradable que es poder estar en el Evangelio, Señor. Gracias, Padre, y que dejemos esa pequeña huella a los niños, Señor, para que te puedan servir de corazón. Gracias, Padre, porque en un minuto afuera puede suceder de todo, pero tu misericordia
es tan grande, Señor, que tú mismo estás acampando en cada uno de nosotros para protegernos, Padre. Gracias, Señor Jesús, por todo eso. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.